Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla de la Asociación Naturalista de Aragón, ANSAR. Bueno, yo soy Antonio Ranera, vicepresidente de ANSAR. La charla, ya lo habéis visto, se titula Las plantas humildes de los caminos. La imparte Jesús Ruz. Bueno, por comentar un poco del ponente, ¿verdad, Jesús? Es socio de ANSAR desde 2003. Desde el principio se inició en el mundo de la botánica, dentro de la asociación, pero fue a partir de 2014 cuando ya se incorporó con mucha mayor intensidad. Ha formado parte desde siempre del grupo de botánica y además una participación muy intensa coordinándolo junto con otras personas, y no solo coordinándolo, sino que junto con parte de ese grupo han tenido la generosidad de impartir cursos dentro de la asociación que ha permitido a personas que estábamos asociadas y a otras muchas que no, acercarse a este maravilloso mundo de la botánica. Ese compromiso que siempre ha demostrado le ha llevado en los últimos momentos a tener la osadía e inconsciencia de presidir actualmente nuestra asociación, ¿vale? Con lo cual se lo agradecemos mucho. Con respecto a mi relación con él, pues solo puedo añadir que cuando yo era pequeño y me caía, me decía mi madre, mira al suelo, ¿no? Para que no te caigas. Luego, la arrogancia que da la juventud y el cáncer de los programas de Fili Rodríguez de la Fuente, que no hacía más que enseñarte pajarracos por todos lados, me llevaron a solo mirar hacia adelante y hacia arriba. Y fue gracias a Jesús Ruz y al resto de compañeros y compañeras del grupo de botánica que organizaron un curso de botánica en el 2017 cuando volví a mirar al suelo. Entonces, te tengo que agradecer, Jesús, a ti y a esos otros compañeros y compañeras, porque ahora me caigo mucho menos y he aprendido mucho más del entorno natural. Así que yo no tengo nada más que añadir, os dejo con un auténtico experto y una maravillosa persona y comprometido con nuestra asociación. Gracias, Jesús. Bueno, muchas gracias, Antonio. Me has sacado los colores. tampoco es para tanto. Bueno, hola a todos. Yo soy Jesús Ruz y, bueno, espero bienvenidos a todos y a todas. Espero que llevéis una buena tarde y vamos a, entre todos, a intentar pasar un buen rato a vuelta con las plantas, porque la tarde fuera me parece que está un poco fría. Estas últimas tardes invernales está haciendo bastante frío. Esta charla está dentro de la tradición que tiene ANSAR de divulgar de la naturaleza y, bueno, sin más, vamos a empezar la charla. Entramos en materia. Voy a presentar un PowerPoint, compartir. Bueno. Si alguien me dice si veis la presentación. Perfectamente. Vale. Bien. Esta es la entradilla. Bueno, el por qué se ha hecho una charla de este tipo de plantas. Pues bueno, pues ahora os cuento que vamos a hablar de plantas que los botánicos llaman ruderales, que en latín ruderis es escombro, y algunas que son arbenses, que vienen a ser las malas hierbas de toda la vida. O sea, las que acompañan a los cultivos y las conocen muy bien los que tienen un huerto que los llevan a maltraer. Los aficionados en general que ya estamos metidos en este mundillo, pues son plantas que ya conocemos y es bueno, espero no decepcionar mucho a gente que sabe bastante de plantas. Alguna cosita yo creo que por lo menos nueva pues se aprenderá. En realidad no va dirigida ni a la gente del grupo de botánica ni a gente que sabe bastante de plantas, sino esto sería como una primera toma de contacto con las plantas más cercanas.
Estas plantas, pues bueno, no han tenido mucho interés en general para los botánicos profesionales, porque, bueno, son muy comunes, muy extendidas por todas partes, están en lugares, normalmente son lugares humanizados y muy pocas veces pues vamos a encontrarlas en el monte. Estas plantas siempre van a estar muy cerquita nuestro, cerca de núcleos de población y cerca del hombre y sus actividades. Yo, en cambio, pues siempre les he tenido especial cariño porque, bueno, normalmente la gente que entra en el mundo de las plantas, pues las maneras más comunes suelen ser dos. O bien la gente empieza a aprenderse, a reconocer los árboles y los arbustos, porque son, bueno, pues son plantas más grandes y más vistosas. O bien la otra manera de que la gente suele entrar en el mundo de las plantas es pues empezando a reconocer pues las plantas que tiene a su lado, ¿no? Entonces, si empiezas a mirar la naturaleza, si no tienes ni idea de plantas, pues en general la naturaleza tiende a avasallar un poco al personal, ¿no? Porque hay muchísima diversidad y entonces no ves más que un montón de verde con algunas florecitas. En cambio, pues si ya empezamos a conocer estas plantas que son muy comunes, las tenemos muy cerca y las vamos empezando a reconocer, pues bueno, pues cada vez quedan menos plantas. Cada vez tienes más amigas plantas y cada vez tienes menos amigas, menos enemigas que no conoces, ¿no? Entonces ya cada vez es más fácil pues aprender a una planta que no conozcas, pues intentar saber lo que es. Bueno, yo pienso que, pues vamos, estoy convencido de que cuanto más cosas conoces de la naturaleza, pues más disfrutas, ¿no? Más disfrutas cada vez que sales al campo y, bueno, de eso es de lo que se trata, ¿no? De disfrutar cada vez que salimos por la puerta de casa y ya empezamos a ver la naturaleza. Pero, bueno, vamos a ir ya al tema que nos ocupa. Estas plantas, ¿dónde las vamos a encontrar? Pues aquí veis más o menos en los lugares habituales, pues los caminos, solares abandonados, zonas del campo que están en barbecho, pues junto a los muros, bueno, en los alcorques. Y también os he incluido algunas un poco de los céspedes, que también, pues bueno, también a veces salimos a pasear ahora en primavera y veremos algunas plantas de los céspedes. Las plantas que he elegido un poco son del valle del Ebro. Entonces, supongo que la mayoría de los que estamos aquí, pues somos o Zaragoza o no sé si habrá alguien que haya recibido la información de la charla de otras partes de Aragón, incluso de otras partes de España, no lo sé. El caso es que, bueno, la ventaja que tienen estas plantas ruderales es que están muy extendidas. Entonces, no solamente las vamos a encontrar en el Valle del Ebro, sino que muchas de ellas pues las vamos a encontrar por toda la península ibérica, incluso, bueno, toda la región mediterránea y algunas de ellas, pues toda Europa y parte del resto del mundo, ¿no? Porque son plantas que los hombres van mandando de un lugar a otro con sus actividades. Entonces, son plantas muy, muy comunes en muchas partes del mundo. ¿Qué características tienen estas plantas? Bueno, si nos ponemos en el punto de vista de la naturaleza, ¿qué es lo que hacemos los humanos en general con respecto a las plantas? Bueno, pues lo que hacemos fundamentalmente es remover la tierra. Somos unos grandes removedores de tierra. Luego echamos abonos, que en general son excrementos o nuestros o de nuestros animales domésticos. Y luego, pues, alicatamos el suelo con nuestras construcciones y con nuestras infraestructuras. Últimamente también lo que solemos hacer demasiado es contaminar con productos químicos industriales algunas partes. Pero bueno, este no es el tema de hoy y no es el objetivo de esta charla.
Bueno, pues estos factores que son los que provocamos los hombres en nuestra actividad, pues son los que aprovechan las plantas pues, para medrar y salir adelante. Entonces, las características fundamentales de ellas, pues que son pioneras, es decir, que son las primeras en colonizar en cuanto se abren nuevas oportunidades. Por ejemplo, pues son las primeras en crecer cuando se remueve cualquier terreno de un talud o de una obra, pues estas van a ser las primeras que van a crecer. Suelen ser plantas anuales, es decir, que todo su ciclo vital lo completan en una temporada, en un año, y pasan la época más desfavorable, que normalmente suele ser el invierno, en algunos casos también el verano, en algunas plantas, pero bueno, en general el invierno es la época más desfavorable para las plantas, suelen pasarlo en forma de semillas. Entonces, a la primavera siguiente vuelven todas a salir como locas. Y luego producen también muchas semillas. Aquí, por ejemplo, he hecho un estudio exhaustivo de este matacandil que tenía en mi terraza. Y aquí veis uno de los frutos que yo he contado casi 25, 26 por cada lado del frutito este, pues unas 50 semillas y luego he hecho un conteo, grosso modo, de los frutos de la planta y son unos 400 más o menos. Es bastante ajustado, no os creéis que exagero. En total saldrían pues como unas 20.000 semillas por planta de una plantita, que ha salido de una semilla. O sea que imaginaros que esto es un montón de semillas que luego van a estar en el suelo y forman parte del banco de semillas de todas las plantas que hay en los primeros centímetros de los suelos, ¿no? Están esperando una oportunidad para, en cuanto les damos de que se remueve y las enterramos un poquito, pues vuelven a salir. Y también son plantas nitrófilas. Quiere decir esto que son plantas que les gustan los terrenos bien abonados, ¿no? En general, o pueden ser abonados por las aves o por nuestros ganados. Entonces, aparecerán siempre en lugares siempre y mejor y más saludables en los sitios donde están bien abonados. Aquí vamos a hacer un pequeño inciso para hablar de los nombres de las plantas. Bueno, ya los nombres, poner nombre a las cosas, sabéis que es una actividad que ha hecho el hombre desde el principio de los tiempos, porque es muy útil. Es muy útil porque de esa manera puedes hablar con otras personas y sabes a qué te estás refiriendo, ¿no? Ahora es más importante todavía conocer el nombre porque con el nombre pues puedes acceder a un montón de información en Internet, por ejemplo, o, bueno, sabiendo el nombre, pues, por ejemplo, la bolsa de pastor, pues buscas bolsa de pastor y te salen montones de usos, tanto medicinales como de otros tipos. Y claro, sería mucho más difícil, en vez de saber el nombre, pues si le pones planta pequeña con una flor blanca de 4 pétalos, entonces es más difícil que lo encuentres. En cambio, el nombre pues es fundamental para acceder a otro tipo de informaciones. ¿Qué pasa con los nombres comunes que hay en español? Pues que no son muy precisos. Entonces, hay algunas plantas, como veis aquí, el Taraxacum officinale, que tienen un montón de, aunque uno un poquito más aceptado es diente del león, pero en muchos sitios pues les llaman de muchísimas formas diferentes. Y en cambio también pasa lo contrario. Un mismo nombre científico, un mismo nombre común, pues se refiere a muy diferentes plantas. Aquí, por ejemplo, pues hay un helecho, una rosácea, una de la familia de las borrajas, una familia de las legumbres, en fin, que no con ver más sangre, luego como no lo expliques, pues no significa nada. No hay manera de aclararse, ¿no? Entonces, en botánica, al contrario que en otras partes de la naturaleza, por ejemplo, en los pájaros
tanto la SEO como otras asociaciones pues han hecho una gran labor de estandarizar, digamos, los nombres comunes en español, de manera pues que tú a alguien que sabe de pájaros le dices la bandera cascadeña y sabe exactamente cuál es el pájaro. En botánica hay que decir que no se ha hecho esta labor, entonces no es uniforme en los nombres. Entonces, conviene utilizar los nombres científicos. Bueno, conviene, en cuanto entras un poquito en el mundillo este, es prácticamente indispensable, porque con los nombres comunes pues no vamos a adelantar muy poco, ¿no? Pero no os preocupéis los que os asustan estos latinajos, porque en esta charla vamos a hablar siempre en los nombres en español. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta eso, que tú cuando hablas de un diente de león, por ejemplo, a una persona y le dices, ah, mira, esto es un diente de león, y ella te dice, pues no, esto es un meacamas. Pues sí, también es un meacamas porque allí en donde lo dicen, pues es el nombre común. Entonces, no puedes discutir ante ese tipo de cosas, ¿no? En cambio, si alguien te dice, mira, esto es, no lo sé, cualquier cosa, y que no es Lithodora fruticosa, pues no es cierto. O sea, esta planta se llama Lithodora fruticosa y es común no solamente para España, sino para cualquier país. Tú te puedes entender con un japonés y le dices Lithodora fruticosa y él sabrá exactamente si sabe de plantas, claro. No te entenderás con él en japonés, pero él sabrá a qué planta te está refiriendo exactamente. Los españoles, para que os hagáis os dé una alegría, pues tenemos una cierta ventaja, porque, claro, el latín, muchas de las plantas tienen nombres latinos, que como os digo, pero, claro, el español, al ser un idioma cuya raíz es el latín, pues hay muchísimas palabras que te suenan, pues, qué sé yo, angustifolia, por ejemplo, pues angustifolia quiere decir hoja estrecha, angustifolia. De alguna manera es un poquito más fácil para nosotros. Bueno, vamos a empezar viendo las plantas. Las he puesto un par de grupos porque son las familias que es interesante ver antes de entrar planta por planta, que veáis que todas las plantas se reúnen en familias, ¿no? Y hay algunas familias que son mucho más importantes y que conviene conocer. En este caso solamente os he puesto dos familias, pero bueno, una de ellas es las crucíferas. Las crucíferas, pues, es una familia muy diversa. En Aragón, bueno, en toda la península, pero en Aragón pues hay unas 200 especies de crucíferas de todos los tamaños. La mayoría pues pueden ser rosas, violetas, la mayoría suelen ser blancas o amarillas, eso sí que es cierto, ¿no? Y bueno, tienen estas características. Tienen 4 pétalos. Los pétalos están puestos de esta manera, en cruz. Tienen 4 sépalos también, aunque en esta foto no se ven, y 6 estambres. Aquí los veis. Suelen ir agrupados dos grupos de 2 en 2 y 2 sueltos. Pero bueno, en general lo que siempre hacen es tener 6 estambres. Y los frutos, como los veis aquí abajo, os he puesto unos cuantos y son muy importantes para reconocer esta familia. De manera que muchas veces, si no tienes el fruto, si no conoces la planta, no es nuestro caso porque las plantas que os he puesto son fáciles de reconocer incluso de lejos, ¿no? Pero si no la conoces, pues es muy interesante saber ver los frutos. Los frutos, porque veis que son de maneras muy, muy diversas y muchas veces te dan qué especie es, ¿no? Empezamos con las plantas. Este es el collejón. He intentado poneros plantas que están ahora en flor. Si salís, a poco que salgáis,
por fuera de Zaragoza. Veréis que hay muchas zonas que ahí tenemos esta crucífera. Es especialista, bueno, muchas veces no las encontramos, aparte en otros muchos sitios, muchos taludes de la autopista, por ejemplo, o de los ferrocarriles del AVE, pues han plantado estas semillas de esta planta para sujetar el terreno, ¿no? Veis que es de las crucíferas. Vamos a ir un poquito ligerillos porque hay unas cuantas. No os creáis que esto va a ser muy rápido. La rabaniza blanca, entre otros nombres comunes, pero bueno, esta también pues tiende a formar grandes bloques de plantas solamente de esa especie. Aquí veis, por ejemplo, un campo que parece que esté cultivado, no está cultivado. Aquí es que son malas hierbas. Esta crucífera blanca también es súper común por todos los caminos. Tiene flores casi todo el año porque aguanta muy bien el frío. Hay flores de rabaniza blanca pues prácticamente desde enero hasta casi gran parte de la primavera, hasta julio a lo mejor. Hay flores de este tipo. Van subiendo a lo largo del tallo. Veis abajo, aquí por ejemplo, se van quedando los frutos y las flores van saliendo en la cima de los tallos. Otra planta de este tipo es la oruga. Esta, veis, también tiene la misma morfología de las flores. Es una planta que también florece durante gran parte del año y, bueno, se puede consumir. Esta es una de esas plantas que puedes consumir las hojas tiernas. Puedes consumirlas crudas o bien cocidas también pueden ser. Según Dioscórides, esto lo he mirado para esta charla porque yo no lo sabía, comida cruda en gran cantidad estimula la lujuria, así que cuidado un poquito con eso. Es muy parecida a la rúcula. La rúcula supongo que la conoceréis porque la venden como para las ensaladas, ¿no? Las hojas de rúcula. Pues esta también se puede utilizar como planta de ensalada, especialmente las hojas tiernas, ¿eh? Siempre. Este es el matacandil, este es el que le he hecho el estudio de las semillas. También es común, pero aquí, claro, las flores, si os fijáis, las flores son muy chiquititas. Aquí para ver las flores, pues hay que practicar el agaching, o sea, que hay que agachar un poquito la cabeza, el lomo, y entonces, bueno, pues al agacharte, pues empiezas a ver estas florecitas pequeñas que siguen siendo de la misma familia, ¿no? De las crucíferas. Fijaos que también crecen de la misma manera, van creciendo de abajo arriba las flores y los frutos más antiguos suelen sobrepasar el nivel de donde están las flores, ¿no? Esto es una característica de esta planta en particular. Es que hay algunas que tienen plantas parecidas, por eso os lo digo. Pero bueno, esta es súper común, la veréis también por todos los sitios que os he comentado antes, ¿no? De caminos. La bolsa de pastor, esta es otra. Bueno, no os he contado antes que todas las que hemos visto hasta ahora, digamos, son plantas un poquito grandes para el nivel de estas plantas, ¿no? Son plantas que tienen más de medio metro de altura en general. Esta es un poquito más pequeña. Esta normalmente, pues aunque pueda hacerse a lo mejor hasta de medio metro, pero en general la vamos a encontrar pues como de un palmo o poquito más, ¿no?
En este caso, los frutos, fijaros que son muy característicos y bueno, fijaros, es como en forma más o menos triangular y al parecer, bueno, pues se parece a las bolsas de pastor. Claro, ahora pocos pastores llevan este tipo de zurrones, pero para que se hayan puesto de acuerdo el nombre común y el nombre científico, bueno, pues debía ser un poco de esta forma, ¿no? Las flores son muy pequeñitas, de 3 milímetros, 4 milímetros, son muy chiquititas, pero bueno, la planta sí que es muy fácilmente reconocible porque en general suele haber muchas juntas y bueno, y los frutos son súper característicos. La coroneta, que yo, si queréis que os diga la verdad, no sabía ni que su nombre común más común era coroneta. Esta planta está empezando a florecer ahora. Yo esta mañana que dando un paseillo, he visto que estaban los botones a punto de explotar. Yo creo que ya en algunas partes ya estarán floreciendo. Veis que las características que tiene, que bueno, es una crucífera, claro, tiene todas las flores aglomeradas y bueno, esto no crece mucho más hacia arriba. Luego, cuando se queda en fruto, los frutos son como este que veis aquí, en forma de corazón, pues se quedan todos más o menos a la misma altura que las flores. A mí me gusta más que coroneta, me gusta más llamarla cardaria, aunque no te sepas el apellido, pero cardaria sí que da mucho más idea del fruto, porque es como un corazón de cardo, que del latín cardo como cardiólogo, es la misma raíz. Entonces, cardaria me parece que es como más, deja ver más la forma del fruto, ¿no? La forma de corazón que tiene el fruto. Yo lo llamaría cardaria, la verdad. Bueno, dejamos la familia de las crucíferas y pasamos a las de las compuestas, que también es una familia pues súper diversa. Ya veis, en el mundo hay un montón de especies y también es muy diversa tanto en la península como en Aragón. En Aragón pues, hay como casi 500 especies en realidad, o sea que hay un montón. La característica fundamental de estas plantas, de estas flores, es que tienen estos tipos que veis aquí de flores, ¿no? Las flores tubulosas, que son estas que veis aquí, que este sería el esquema de flor tubulosa, y flores liguladas, que es como esta, ¿no? Tienen una lígula que corresponderían con las plantas, con las flores que están en el exterior del capítulo. Bueno, se llaman capítulos a las flores de las compuestas, o sea, a la reunión de flores de las compuestas. Se le llama capítulo en general, ¿no? Porque ya veis que esto, aunque gente pues pueda pensar que esto es una flor, no, estos son un montón de flores, ya veis aquí, que hay un montón de flores tubulosas y todo alrededor las flores liguladas. Esto sería una margarita, entonces, con estos dos tipos de flores de las compuestas, pues se han dividido ya sabéis que los humanos siempre intentamos organizar un poco todo porque nos entra mejor en la cabeza, pues 3 tipos fundamentales de flores compuestas, ¿no? De capítulos de compuestas. Los capítulos que tienen todas las flores liguladas suelen ser amarillos, pero también hay de otros colores, azules y violeta, alguno. Estas son las que solemos llamar en el grupo de botánica las PCAs, que son las puñeteras compuestas amarillas, porque hay mogollón de especies y un montón de géneros. Y todas tienen la flor muy parecida, hay que fijarse más en los frutos y en la manera de crecer y las hojas, claro. El otro grupo es la que tiene solo
el grupo cuyos capítulos tienen solo flores tubulosas, que pues en general pues son como los cardos y algunas otras. Y las que tienen mezcladas, como hemos visto en el ejemplo pues flores tubulosas y liguladas. El ejemplo clásico sería la margarita, ¿no? Tiene las flores tubulosas en el centro y las flores liguladas en el exterior. Bueno, empezamos. Esto es ya dentro del primer grupo, ese que hemos hablado de flores liguladas, que con todas las flores liguladas, pues uno de los que se reconocen relativamente bien, por lo menos a nivel de iniciación. Luego, cuando entras en el tema del género pues es complejo. Pero bueno, en general, los dientes de león son como los que veis aquí, tienen una roseta basal, las hojas son recortadas así, con dientes, y suele salir un tallo único con una flor. Y bueno, los conocemos todos mucho porque, claro, todos de pequeño pues hemos soplado los frutos de los dientes de león para pedir un deseo. No sé si se os habrá cumplido. Vamos a pasar a otra, también de las que tienen todas las flores liguladas. Esta es la cerraja fina. Cerrajas hay 2 o 3, pero bueno, esta, veis, también es súper común, ¿eh? La encontramos por muchos sitios y la recogían. Esto se ve que les encantaba a los conejos y la recogían para dárselo, pero también es una planta comestible para los humanos, ¿eh? Las hojas tiernas también se pueden comer como ensalada y cociéndola también como verdura, cociéndola muy poquito para que no pierda las propiedades. Y esta es fácil de reconocer dentro de estas que son parecidas, porque tiene aquí, como veis aquí debajo del capítulo, esto recordad que se llama el capítulo, debajo del capítulo hay como una borretilla blanca, que es como una laneta. Entonces, si veis la planta y veis que tiene la borretilla esta, pues es la cerraja fina. Son custenarrinus para los que ya vayan un poquito intentando entrar en el tema de los latines. La margarita menor, esta es la típica margarita, ¿no?, que todos hemos visto alguna vez. La he incluido aquí, bueno, como veis, tiene flores liguladas, tubulosas en el centro. Cada una de estas es una flor, claro, y estas son todas flores liguladas. La he incluido aquí no porque sea de estas como el resto, que suelen ser pues con las características que os he dicho antes, ¿no?, de que suelen ser de lugares removidos o nitrófilas. Esta en general es un poco más bien de céspedes. Nosotros nos la vamos a encontrar mucho en los céspedes urbanos. Entonces es muy fácil de reconocer. Tiene, bueno, pues tiene un valor estético. Y esto, o sea, que recordad que cuando se habla de deshojar la margarita, no es que estés deshojando, ni siquiera estás quitando pétalos. Lo que estás haciendo es quitar flores liguladas del contorno del capítulo. Bueno, esta es de la otra margarita. Margaritas hay bastantes, pero estas dos, digamos, que serían las más comunes. Esta es un poco parecida a las manzanillas. La manzanilla real, pues es la real, bueno, la buena, la de verdad. Es la camomila recutita y, bueno, cuando la estrujas, pues huele a manzanilla. Esta, en cambio, pues no es olorosa. De todas maneras, la manzanilla real no es fácil de encontrar. En Aragón es realmente rara, a no ser que encontréis algún cultivo. Pero es una planta rara. En cambio, esta, pues no. Esta es
súper común. Está empezando ahora mismo, es un poquito más tardía que las otras que os he comentado, y esta está empezando ahora. Ya he visto alguna flor de manzanilla loca. De estas hay bastantes también, hay bastantes manzanillas, algunas que son relativamente parecidas. Aquí os he puesto un detalle a la derecha, aquí abajo. ¿Veis? Esta sería una de las flores del centro, una de las flores tubulosas del centro. Si veis, tiene 5 lóbulos, pero 2 de ellos debajo tienen como 2 pinchos, bueno, no pinchos, sino 2 formas así un poquito alargadas que hacen que se vean como más largos. Esto sería un poco la prueba del algodón de la manzanilla loca, ¿no? Si tenéis duda de si es una o es otra, ahí sería, primero no huele y segundo, estos salientes que tiene las flores tubulosas. La caléndula, esta es de las primerísimas en florecer en primavera. Ahí yo he visto a finales de enero ya empieza a ver caléndulas ya floreciendo. O sea que esta es la primera anunciadora de la primavera. De hecho, ahora las que he visto yo por aquí cerca, por la ribera, que yo vivo por aquí cerca de la ribera del Ebro, pues están ya un poquito pasadas. Esta planta pues tiene un montón de usos, también culinarios, es comestible, los pétalos son comestibles. Incluso en seco, pues han sido utilizados también pues como si fuese pues el azafrán como colorante alimentario, ¿no? Como el azafrán de los pobres. Pero vamos, sabéis también que tiene una planta muy parecida, que es la Caléndula officinalis, que es muy parecida a esta, pero se cultiva en jardinería sobre todo, y es muy parecida, pero como 5 veces más grande. Es como si fuera el primo de zumosol de esta. Esto es uno de los problemas de las fotos, que no hay manera de hacerse idea del tamaño real. Esta es pequeñita, ¿eh? Muchas veces está pegadita, la flor está pegadita al suelo y levanta pues 15 centímetros o así. Pero suele haber muchas, ¿eh? Suele ser vistosa porque también cubre a lo mejor algunas zonas y está cubierta totalmente de caléndula. La hierba cana, esta pues también es muy común, tampoco levanta mucho del suelo. Esta es de las que también se necesita para verla bien, agacharse un poquito. Y bueno, también es curioso porque también han coincidido el nombre común y el nombre científico, pues han coincidido hablando de lo mismo, ¿no? El nombre común, pues los frutos, que parece como una cabellera canosa, y senecio, que se refiere también a senex, como anciano, ¿no? Tiene las raíces, también se refiere a que parece una persona mayor, ¿no? Con pelo canoso. El abrojo, no debería de haberlo puesto. Ya María ya me ha echado la bronca, porque crece un poquito, florece en la primavera tardía, y yo en realidad os he puesto más bien plantas que habían florecido ya o que están ya a punto de florecer. Esta es también muy común. Su característica principal, dentro de las centaureas, es de las más comunes. Espera un momento. Es que se me está apagando el ordenador. Así que, María, si puedes subir a encenderme la luz. Una de las características más visuales de la centaurea es que no tiene pinchos. No tiene pinchos ni en los tallos
ni en las hojas, ni en ninguna parte, excepto en los capítulos. ¿Veis aquí en la flor de la izquierda, en el capítulo, veis los pinchos que son bastante punzantes, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia lo del nombre común de abrojo, de abreojo, ¿no? De que se te abren los ojos como platos cuando lo aprietas con la mano. Esta aparecerá un poquito más adelante, pero también la veréis a lo largo de los caminos. Este es otro cardo, también este es mucho más vistoso porque este crece bastante. Este se puede hacer perfectamente de más de 1 metro, incluso 1,5 metros. Entonces, veis, este sí que tiene pinchos por todas partes y la característica más vistosa pues son sus hojas con manchas blancas. Si hay bueno, se dice que este color blanco de las hojas se refiere a la leche de la Virgen María, que al parecer se escondió detrás de una de estas hierbas cuando Herodes fue a perseguir a los niños y bueno, unas gotas de leche de la Virgen pues cayeron en esta planta y se ha quedado. Bueno, yo ahí lo dejo. Lo que sí que científicamente os puedo decir es que le gustan mucho las zonas, los estercoleros y las zonas donde hay muchísimo, donde hay pues muchos excrementos, ¿no? Con este último cardo dejamos las flores compuestas. Ya pasamos a otro tipo de flores. En este caso, el gamoncillo, que es de la familia de las liliáceas, de los narcisos, de las gajeas, a ver si me suena. Bueno, del lilium, del Pirineo. En fin, son plantas que suelen tener bulbo y entran dentro de las monocotiledóneas, con lo cual tienen 3 o 6, en este caso 6, pétalos, ¿no? Hay gamoncillos, que hay muchísimos y es una planta ruderal como las que estamos viendo, de las que se crían en el borde de los caminos, y también tienen unos primos también de los que son gamones, ¿no? Que son unas plantas muy parecidas en su estructura a estas, pero mucho más grandes. O sea, pueden hacerse perfectamente de 1,5 metros. Estas no alcanzan mucho más allá del medio metro. Y en cambio los gamones pues son muy parecidos, pero muchísimo más grandes. También son del mismo género, Asphodelus. El nazareno está floreciendo ahora. Ahora viene a florecer normalmente alrededor de Semana Santa, como os pongo aquí. Entonces, un poco antes o un poco después, los podremos ver siempre. Está muy bien puesto, es de los nombres comunes que me gustan, porque, claro, florecen precisamente en Semana Santa y encima, bueno, pues tiene un color de los nazarenos que también le pega mucho. No es una planta muy grande, ¿eh? Esta es una planta también de la familia de las liliáceas y también tiene un bulbito y levanta 15, 20, 25 centímetros a lo sumo. Pero como veis aquí, pues también es bastante vistosa por el color y porque no suele salir solo, ¿eh? Suelen salir poblaciones grandes. La malva. Bueno, la malva es una planta que yo creo que es de esas que conoce casi todo el mundo, ¿no? El famoso dicho este de criar malvas, pues probablemente sea
debido a las características que tienen todas estas plantas ruderales, ¿no? De suelo removido y bien abonado, pues qué mejor que un cementerio, ¿no? Entonces, pues también era conocida por la planta de los cementerios. También es muy común también, claro, y también era conocido, por lo menos nosotros de pequeños, porque los frutitos estos que llamábamos quesillos o panecillos y son comestibles. Entonces, pues tenían una forma muy, muy curiosa y entonces, pues a los críos pues nos parecía simpático. La amapola, bueno, esta es, o el ababol que decimos aquí, pues está, pues, hay pocas dudas de esta planta porque todo el mundo más o menos la conoce, ¿no? Lo que tal vez no conozca tanta gente es que hay varias especies de amapolas. Entonces, y de hecho hay amapolas también en el Pirineo de color amarillo y de color violeta también podemos encontrarlas por aquí. Pero incluso en flores de amapolas rojas hay otras 4 especies más, pero vamos, esta es la más conocida y la más abundante con ventaja. Y empieza a florecer un poquito más tarde. Yo creo que tardará todavía, supongo que estará esperando a que pasen ya estos últimos fríos para salir, por lo menos aquí en la zona esta nuestra del Valle del Ebro. Para distinguir, si os interesa, para que lo sepáis, la manera más fácil de distinguir las otras amapolas de la amapola normal, de la papa de roeas, es por el fruto. Aquí veis, os he puesto 3 frutos de 3 especies, de las especies diferentes, ¿no? Aparte la amapola, pues sabéis que algunas veces tiene también propiedades pues para dormir, dormir o para como tranquilizante. Se hacen infusiones de los pétalos y las semillas también se utilizan en pastelería, por ejemplo, para adornar. Las semillitas son comestibles y se utilizan para adornar los pasteles. El hinojo también es un poco más tardío, pero he querido ponerlo por incluir alguna planta de la familia de las umbelíferas. La familia de las umbelíferas es la de la zanahoria, el apio y algunas otras más, ¿no? Se utiliza, sabéis que tiene un sabor pues como anisado y también huele un poco como anís. Y la forma más clásica de utilizarlo es para alinear las olivas. Este tarda un poquito en salir. Ahora están las hojas basales. Esta es una planta que tiene un tubérculo grande debajo y todos los años saca las hojas primero y luego los escapos estos florales para un poquito más tarde, ya bien entrado cuando empieza el verano. Pasamos a otra. Esta también es una planta bien conocida por todos. Me hizo gracia que uno de los nombres comunes, que también se les llaman en algunas partes, es planta de los ciegos, porque incluso un ciego podía darse cuenta cuando estaba cerca de las tocaba que era una ortiga, ¿no? Porque pica, ¿no? Es urticante y pica. ¿Cómo me estáis intentando enterar de cómo, que eso igual pues la gente pues no suele conocerlo, ¿no? Primero, no se suele fijar en cómo son los pelos, porque estos en realidad son pelos urticantes, cómo son los pelos de las ortigas. Si los veis aquí, son como pequeñas jeringuillas hipodérmicas, ¿no? Aquí está el líquido irritante
y cuando lo tocas tiende a romperse la punta, entonces te inocula el líquido este irritante, que son histaminas, creo, ahora no recuerdo exactamente el líquido que son, irritante, y tiene que ver también con las células de aquí, de la parte del depósito, que son capaces, si la planta no está seca, o sea, no está seca y ni está cortada, pues son unas células muy turgentes que lo que hacen es inyectar, o sea, dan presión al líquido para salir. Entonces, aquí yo lo que no sabía es que muchos de estos pelitos tienen, esto lo he leído hace muy poco, en la punta, y aquí ya casi no se nota con los medios técnicos fotográficos que yo tengo, pero si veis, aquí en la punta hay como un pequeño bolo, y el bolo este es al introducirse en la piel sí, sobre todo en la piel de humanos o de animales, pues se rompe esta puntita y deja a la vista, digamos, una puja tipo como las hipodérmicas, biselada con un agujero en medio. O sea, es que es yo lo he visto en fotografías de gente que tiene más medios para hacer fotos así de microfotografía, y es muy curioso. O sea, es que son auténticas jeringuillas. Bueno, también os he puesto aquí que hay otra muy parecida a esta, es la urticaria dioica, que también tiene, aunque ya sabéis todos que esto es urticante, depende de cómo la cojas. Bueno, depende de cómo la cojas porque los pelos están dispuestos de manera que si te acercas a tocarla, de cualquier manera te pican, ¿no? Pero si la coges desde de abajo arriba, los pelillos estos están puestos de tal manera de que no pican. O sea, que la puedes coger. Entonces, también tiene utilidad como es una planta comestible que puedes hacer, pues bueno, nosotros aquí hemos hecho cremas y tortillas de ortigas. Están buenas, tienen su saborcito, están ricas. Bueno, pasamos de la hierba. Esta sí que le llaman hierba de muro y está muy bien puesto, porque la mayor parte de las veces te la encuentras pegaditas a la base de los muros. Entonces, tiene unas flores muy, muy poco vistosas, pero es muy curiosa, sobre todo a los niños les hace bastante gracia porque las hojas se pegan a la ropa. Es muy curioso porque yo incluso la he estado mirando con lupa y no veo por qué. Se pega, pero se pega. Te coges una hojita de la parietaria, la hierba del muro, y te la pones en la camiseta y se queda pegada como si fuera una medalla. Eso es muy, muy curioso. La viborera, esta es de la familia de las borrajas. También es tan pelosa, tan peluda como la borraja, ¿no? Gran parte de la familia esta tiene pelos muy... Vamos, que no te llegan a pinchar, pero casi. Son unos pelos muy hirsutos, más duros de lo normal. Esta planta le han llamado viborera porque, bueno, por algunas, no sé si habéis oído hablar de la ley, de la teoría de las signaturas en la medicina antigua, que, bueno, pues decía que supuestamente pues Dios había hecho algunas plantas con determinadas formas para darnos una idea de qué utilidades podían tener para los humanos. Bueno, en algunos casos, pues bueno, pues plantas que tienen hojas con forma de hígado, por ejemplo, pues se han utilizado tradicionalmente
para dolencias del hígado. Y esta, pues bueno, como parecía, las semillas tienen forma un poquito de cabeza de víbora y los estambres pues también salen como si fuesen unas lenguas de víbora, pues se utilizó para tratar las mordeduras de víbora. Creo que con bastante poco éxito. Pero bueno, esto de las asignaturas es curioso porque algunas veces aceptaban. Es curioso. Esta es otra de las plantas. Bueno, la viborera se puede hacer bastante grande, ¿eh? Se puede hacer de 1,5 metros y con esas flores azules, un poco rosadas, a veces entre rosado y azul. Esta es otra planta muy común. Está dentro de la familia de los geranios. Aquí en la península solamente hay 2 géneros, el género Geranium y Erodium. Y bueno, su característica fundamental para diferenciarlos, veis los frutos, que si os acordáis de los geranios de jardinería que tenían todo el mundo en las macetas, pues los frutos son muy parecidos. En realidad, las macetas no eran unas plantas de aquí, eran unas plantas que venían de África, del género Pelargonium, pero son de la misma familia. Entonces, bueno, muchas de ellas pues se llaman alfilerillos o pico de cigüeñas. Os he puesto esta foto aquí por lo menos para que los que ya quieran conocer un poco más, pues puedan distinguir un geranium de un erodium, ¿no? El geranium, todos los nervios principales salen del mismo punto, aunque sean hojas partidas o más o menos enteras. Y el erodium, los nervios principales salen a lo largo de una línea, ¿no? Que también pueden ser hojas más o menos enteras y hojas muy partidas. Pero bueno, siempre tienen esa característica. Pasamos. El pepinillo del diablo es de la familia de los pepinos, los melones y las sandías. Su característica más curiosa es el fruto. Si veis el fruto cuando está maduro, en cuanto lo rozas, explota, pero explota bastante. Manda las semillas por lo menos a 1,5 metros o 2 metros. Entonces, es una curiosa manera de dispersar las semillas. La correhuela también es una planta tanto de caminos como de terrenos que se han dejado de cultivar. Es muy común. Esta planta se ha extendido por prácticamente todo el mundo. Y hay algunas que son relativamente parecidas, pero si os fijáis, hay que fijarse un poquito en las hojas. Veis las hojas que tienen una forma como de punta de flecha. A veces estos lóbulos están un poquito más hacia abajo, pero bueno, es la típica forma de la correhuela. Correhuela o correhuela también lo he oído en algunos sitios. La fumaria, esta es palomilla, le llaman palomilla. Es una planta que la flor es muy pequeñita, pero como están en inflorescencias bastante grandes, de 5 o 6 centímetros, pues bueno, también es un poquito vistosa. Hay varias especies parecidas e incluso los botánicos es un género que no les gusta mucho. Aquí mi mujer María es la especialista del grupo en fumarias. Pero bueno, para los que estáis empezando a conocerlas, pues saber que son palomillas y que son si ya os aprendéis que son del género fumaria, pues ya pues muchísimo mejor. Las lechetretnas, les llaman a unas cuantas plantas, les llaman lechetretnas, son del género Euphorbia. Y bueno, nuestro compañero Miguel Ángel Escuer les llamaba las flores de los marcianitos, porque la verdad es que tienen unas flores que son estas de aquí que vemos en medio,
muy raras. No tienen ni pétalos, ni tienen sépalos. Lo único que tienen pues, es los estambres, bueno, el gineceo, la parte femenina, que luego se convierte en un fruto, y unos nectarios. Entonces, hay bastantes especies de lechetreznas. Todas tienen, si arrancas una hojita, pues veréis que tienen una leche, un látex de color blanco. Entonces, todas estas tienen esta característica. En particular, la Euphorbia serrata, esta es probablemente la más común. Se distingue bastante bien porque la zona de las flores es bastante amarilla y las hojas están pues dentadas, ¿no? Ya lo dice su nombre científico, serrata. El trébol es, como os he dicho también en la margarita menor, pues más que una planta de ruderal y de caminos, es planta de césped. Están esta y otra planta muy parecida también, otro trébol, de 3 hojas, claro, lógicamente, que tiene flores más rosadas, que es el Trifolium pratense, que son los más comunes en los céspedes. Este también está ahora en flor, por supuesto también es muy común por todos lados. Es de la familia de las labiadas. Os quería poner una de la familia de las labiadas, que por otra parte pues también es muy común, especialmente en arbustos como el tomillo, el romero, que son muy comunes, pero bueno, como no entran dentro de la clasificación esta de plantas ruderales, que son las que estamos viendo, o arbenses, pues os he puesto esta para que veáis, bueno, pues tiene una flor parecida, o sea, tiene una flor de labiada, claro, con un labio que le sale. Es una plantita bastante pequeña, pero bueno, es bastante vistosa para hacer fotos y si os fijáis, bueno, tiene las hojas, son abrazadoras, abrazan el tallo, que es precisamente lo que significa Amplexicaule, ¿no? Que es el nombre científico. El nombre científico parece muy difícil, pero a veces pues, te da idea de alguna característica de las plantas. Amplexi sería abrazar, caule sería el tallo, ¿no? Caule es tallo en latín. Y para terminar, entramos en el bonito mundo de las gramíneas. Ahí ahora estoy empezando un poco a conocerlas. Hay muchísimas gramíneas. Entonces os he puesto como ejemplo 2 que son conocidas en realidad, ¿no? Porque la caña, pues todo el mundo la conoce, pues se ha utilizado desde siempre pues, para encañar tomates y hortalizas, en la construcción para cañizos, que hasta el siglo XIX, pues en muchos suelos se hacían con cañizo. Y lo que tal vez no hayáis visto tanta gente, pues sea las flores. Esto sería una espiguilla, sería una de estas que hay aquí, y sería una espiguilla y aquí estarían las flores. Estaría su parte masculina, sus estambres y su parte femenina. O sea que es una planta con flor. Y esta es la otra gramínea que os he puesto aquí, que bueno, pues es muy conocida desde siempre porque esta es la que nos tirábamos los chicos y se quedaban enganchadas en los jerseys, ¿no? Y, pues es la cebadilla de ratón. Y bueno, es del mismo género que la cebada, que tan buenos ratos en su forma líquida nos hace pasar. Y bueno, creo que esta era ya la última. Y os he puesto aquí un poquito como este tipo de charlas, pues al final lo que consigues es tener una cierta empanada, si no las conoces, no conoces a la mayoría, de todas las plantas, pues os he hecho aquí un pequeño repaso de las más habituales, ¿no?
el collejón, que es el de los taludes, la oruga, que es la rúcula, el matacandil, la bolsa de pastor, acordaros del zurrón, la margarita, la caléndula. Fijaros que la caléndula no es del grupo que hemos hablado de todas las flores liguladas, porque en el centro, aunque es toda amarilla, no es como la margarita, pero tiene también flores tubulosas y flores liguladas. Es que a veces hay que fijarse. Una de las cosas que aprendes con la botánica es que mirando por encima pocas veces reconoces nada. Hay que acercarse, fijarse, tener un poquito de curiosidad y ya pues, empezar a conocerlas poco a poco. Este es el gamón, acordaos del gamón y el gamoncillo, el gamoncillo y el gamón, que es mucho más grande, la malva, la hierba de los cementerios, la amapola, la ortiga con sus agujas hipodérmicas, la vigorera, que se trataron las mordeduras, pero no parece muy bueno. La correhuela, las palomillas, las lechetreznas, acordaros de esta flor de los marcianos, y los gallitos de la flor esta labiada. Bueno, y con esto, pues se acaba la presentación. Este tipo de presentaciones pues no siempre es lo mejor, la verdad, para empezar a reconocer plantas. Primero porque en foto pues es muy complicado. Entonces aprovecho pues para deciros que ANSAR pues, hace cursillos de iniciación a las plantas. Este año no sé si se va a poder hacer por el tema del COVID, la verdad. Pero bueno, que es una manera pues como más amable, porque aquí, claro, sueles pillar una cierta empanada, un síndrome del viaje a Italia. No sé si os acordáis que en Italia pues al final ibas a 17 ciudades en 7 días y ya no sabías en qué ciudad estaba tal catedral o tal obelisco, y era un lío. Y entonces, pues bueno, en un cursillo pues da tiempo a hacer las cosas más tranquilamente y mejor. Aquí os he dejado pues la información de ANSAR, de la página web y del contacto, por si tenéis alguna pregunta que hacer a la asociación. Intentaremos colgarlo en YouTube y dejaremos el enlace en la página de ANSAR Aragón. Pero ahora mismo la página la tenemos en reformas